¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecosociales. Yo soy Yamile Moncada y el día de hoy vamos a platicar acerca de si los trabajadores independientes se pueden pensionar a los 60 años de edad o se tienen que esperar un poco más. Así es que si te encuentras dentro de este supuesto, quédate para que lo sepas. Comenzamos. Bien, quiero saludar a mi compañera y amiga Cintia Cancino. ¿Cómo estás, Cintia? Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ecosociales. Les recuerdo que estamos a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play y estamos respondiendo todas sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp que en este momento está apareciendo en su pantalla. Y vámonos a esto que es Hablando de Ecos. Hablando de Ecos. De acuerdo al artículo 13, fracción primera de la Ley del Seguro Social, todos los sujetos que se encuentran dentro de este fundamento son aquellos que pueden ser sujetos de aseguramiento como trabajador independiente al carecer de esa relación obrero-patronal. No se cuenta con los derechos privados de ella y, por lo tanto, la pensión que se desee obtener tendrá que realizarse a partir de los 65 años de edad. Bueno, Cintia, como estamos escuchando, fíjate que hay ahí una gran confusión con respecto a cuando eres un trabajador independiente, porque existen diversas modalidades de aseguramiento por parte del IMSS y la continuación voluntaria se presta a confundir porque en efecto eres independiente. Entonces, ha habido mucha duda por parte del auditorio si al aplicar la modalidad 40 continuación voluntaria, me voy a tener que esperar hasta los 65 años para pensionarme. Y de entrada está haciéndose una verdadera confusión estas distintas modalidades de aseguramiento que el instituto maneja. Y hay que recordar que la modalidad cada una aplican distintas situaciones. El régimen obligatorio es cuando tú estás cotizando con un patrón directamente, obtienes una remuneración económica sin simulación. La modalidad 40 o continuación voluntaria es una extensión del régimen obligatorio, el cual es una oportunidad que la Seguridad Social otorga por medio del IMSS al derecho habiente para que por cuenta propia, más no quiere decir que sea un trabajador independiente, ojo, por cuenta propia pueda seguir aportando, es decir, como que le compras el tiempo al Seguro Social. El Seguro Social está en el entendido de que tú no estás cotizando, está en el entendido que no eres un trabajador independiente, sino que estás empleando esta modalidad que en efecto es una consecuencia, es la continuación, por así decirlo, del régimen obligatorio, donde te permite que si tú estuviste en régimen obligatorio puedas contratar esta continuación voluntaria para efectos de seguir vigente, seguir aumentando semanas y elevar el salario, pero no es una modalidad en la que estés cotizando como independiente, es distinta a la modalidad 40. La modalidad 40 o continuación voluntaria, como normalmente se le conoce, es una herramienta que sigue o es una herramienta que resulta del régimen obligatorio, exacto. Es una herramienta que resulta del régimen obligatorio y que de hecho te refiere claramente el artículo 218 de la Ley del Seguro Social que no debes dejar pasar más de 5 años a partir de la fecha de la baja después de haber cotizado en régimen obligatorio para aplicar la modalidad 40. O sea, esta no se puede usar de que yo quiero meterme directo a la modalidad 40. Que yo ahorita esté vendiendo tacos, que yo esté, yo me dedico a cuidar niños, no aplica la modalidad 40 para este perfil de trabajadores independientes. Como su nombre lo dice, son trabajadores independientes y para ellos, claro que el instituto tiene herramientas para que puedan contar con la seguridad social, pero no hay que confundir la modalidad 40, por ello explicar que la modalidad 40 se desprende del régimen obligatorio. La modalidad 40 es una consecuencia de tu actividad laboral, es un beneficio que se te otorga, una herramienta que se te otorga para seguir vigente, seguir aumentando semanas cotizadas, donde tú le vas a invertir, tú le vas a pagar para efectos de elevarte el salario, cosa que no puedes hacer en régimen obligatorio, y seguir aumentando semanas cotizadas. El caso que nos atañe el día de hoy, Cintia, es para aquellos trabajadores que sí son trabajadores independientes, que no tienen manera de incorporarse a la modalidad 40, porque la modalidad 40, vuelvo a repetirlo, es una extensión, es lo que resulta del régimen obligatorio, y el régimen obligatorio es cuando tú trabajas con un patrón. Ahora vamos a hablar de otro perfil de trabajador, aquellos trabajadores que son
son independientes, donde en su vida han trabajado en una empresa, han trabajado con un patrón, no están subordinados a nadie más que a ellos mismos. Ellos deciden y ponen las reglas de qué, cómo y cuándo. ¿Sí me explico? Este perfil de trabajadores puede ser desde un oficio hasta una profesión, ¿no? Yo puedo ser médico independiente y yo doy consultas de manera independiente, no trabajo para ningún hospital, no trabajo para ninguna parte. Yo soy el que pongo mis reglas. O puede ser un oficio. Yo soy plomero, me llaman, voy a las casas y realizo diversos trabajos. Todo este tipo de actividades de trabajador independiente con oficio, profesión y profesión, cualquiera de estos tres escenarios, son trabajadores que el IMSS pone a su alcance una modalidad de aseguramiento. De hecho, ya hay 2 modalidades de aseguramiento en las cuales ellos pueden obtener la seguridad social con el entendido de que tú estás realizando una actividad. En la modalidad 40 yo sé que no estás realizando ninguna actividad, yo sé que me estás comprando el tiempo aire, por así decirlo. Y en la de trabajador independiente sí realizas una actividad, oficio, profesión, oficio y profesión. Puede ser cualquiera de estos 3 supuestos. Eres independiente. Por lo tanto, el IMSS extiende estas herramientas que es conocida, que la hemos mencionado aquí en Ecosociales, es trabajador independiente del ámbito urbano, que es modalidad C, conocida como modalidad 44, pero como tiene el 4, se confunde con la modalidad 40, ¿no? Esta modalidad 44 es para trabajadores independientes que forzosamente o sí realizan una actividad. Aquí sí tienes que realizar alguna actividad y el IMSS en primera instancia no te fiscaliza el que me digas qué estás haciendo. Te das de alta, me mencionas, yo te expongo cuáles son las distintas actividades que tengo, tú pones en la que se adecua más a lo que tú realizas y tú pagas una anualidad. Okay. Me vas a pagar una anualidad, ¿no? Por medio de esta modalidad 44, tú me vas a pagar una anualidad, no maneja subsidio al riesgo de trabajo, no maneja riesgo de trabajo, ni mucho menos pensión por riesgo de trabajo, te maneja la pensión por vejez, no por cesantía. La de cesantía aplica a partir de los 60 años de edad. Y esta aplica tanto en régimen obligatorio como en la modalidad 40. No así en la modalidad 44, que es trabajador independiente del ámbito urbano. La forma en la que los beneficios que yo tengo es a partir de los 65 años en adelante. Okay. Es decir, te vas a poder pensionar por una pensión de vejez, más no por una de cesantía. La cesantía es a partir de los modalidad 60 para otro perfil. Exacto, no te manejo esa rama de 65. Aseguramiento. Claro, en el régimen obligatorio se manejan las 5 modalidades de aseguramiento. Sin embargo, en la modalidad 44 no te manejo la modalidad de la rama más bien de aseguramiento de cesantía en edad avanzada. Esa no te la manejo. Solamente te manejo vejez, que es a partir de los 65 años de edad en adelante. Por lo tanto, todos aquellos que en su vida hayan cotizado bajo esta modalidad, que regresando de un corte, Cintia, vamos a hablar de mezclar distintas modalidades de aseguramiento, en qué momento las vas a poder canjear, porque quienes hayan trabajado en esta modalidad, que hayan cotizado bajo la modalidad de trabajador independiente del ámbito urbano, bajo la figura de la modalidad 44, no se van a poder pensionar sino hasta los 65 años de edad. A partir de los 65 años de edad es cuando van a poder canjear estos periodos cotizados para poderse pensionar. Antes no es procedente. La pregunta ahora de muchos que están del otro lado, muchos derechohabientes, radioescuchas, televidentes, es ¿qué pasa si yo trabajé en régimen obligatorio y modalidad 40 y 44? ¿Cómo las puedo mezclar? Así es que más adelante hablaremos de eso. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad.
Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Bien, continuamos aquí en Ecosociales. Gracias por seguir nuestra transmisión a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. Está nuestra línea de WhatsApp para que nos haga todas sus preguntas o comentarios o nos haga llegar sus historias de los casos de Ecos. Y vámonos a esto, justamente donde se responde a Ecosociales Responde. Ecosociales Responde. Doctora Yamile, si mi papá toda la vida fue trabajador independiente, pero cotizó por su cuenta, ¿a qué edad se puede pensionar? Bueno, pues es justamente el tema que nos atañe el día de hoy, Cintia. Si fuiste trabajador independiente, hay que identificar esta modalidad que es conocida como modalidad C o también modalidad 44. Esta modalidad no tiene nada que ver con la modalidad 40, que es la continuación voluntaria, que es una extensión del régimen obligatorio. Ya una vez que tenemos perfectamente separado estas modalidades de aseguramiento, la 44 es para todos aquellos que son independientes, que tienen algún oficio o alguna profesión y que de manera directa le tocas la puerta al Seguro Social, ya sea de manera individual o colectiva, y el pago es una anualidad que se va a hacer. El pago es sobre un salario mínimo, es una anualidad, no te incluye riesgos de trabajo, no te incluye la rama de aseguramiento para la pensión de cesantía, solamente te incluye de manera muy limitada el servicio médico, el primer nivel de atención, te maneja lo que es la invalidez, te maneja también ayuda de gastos funerarios y por último te maneja la pensión de vejez, Cintia, que es a partir de los 65 años de edad. Entonces, si tenemos amigos televidentes que se encuentran en el supuesto donde cotizaron dulce, chile y manteca, es decir, cotizaron en régimen obligatorio, tuve la oportunidad de entrar a la continuación voluntaria, tengo seguro facultativo, porque en algún momento solo quería servicio médico, pero después fui independiente y coticé también la modalidad 44. ¿Es compatible todas estas modalidades para efectos de obtener mi pensión? La respuesta inicial es sí. Ahora la pregunta es cómo va a operar y en qué momento voy a poder canjear todos perfiles estos. ¿Por cuál me voy a ir a pensionar? De entrada sí se te toman en cuenta todos. Efecto el seguro facultativo, lo que es el servicio médico, Cintia, ese no genera cotizaciones. Sin embargo, lo que es la modalidad 44, que es trabajador independiente del ámbito urbano, mejor conocida también como modalidad C, y estuviste cotizando en régimen obligatorio, que es modalidad 10, que es cuando tú trabajas por medio de un patrón, y también estuviste cotizando con la continuación voluntaria, lo que es la modalidad 40, estas tres sí se pueden sumar. Sin embargo, para poderlas canjear, te vas a tener que esperar hasta los 65 años de edad. ¿Por qué?
Porque el periodo que cotizaste en la modalidad C, lo que es la modalidad 44, trabajador independiente, no te maneja la rama de aseguramiento de cesantía. Por lo tanto, si quieres que se te consideren esos periodos que cotizaste, los vas a poder unir a estos dos, lo que es la modalidad 10 y la modalidad 40, régimen obligatorio y continuación voluntaria, sí los puedes sumar, nada más que para que tenga validez el de trabajador independiente te vas a tener que esperar hasta los 65 años de edad. Entonces, quienes se encuentren dentro de este supuesto y quieran solicitar la pensión, tienen de dos, pueden solicitarla a los 60 con las semanas que tengan acumuladas en régimen obligatorio y continuación voluntaria, sí, pero perderás todo este periodo cotizado que hayas acumulado dentro de la modalidad 44, ¿no? Entonces, pues para no perder ninguna de estas cotizaciones, porque hay que recordar que las semanas significan dinero, no te puedes dar el lujo de perder esas cotizaciones. Entonces, indiscutiblemente te vas a tener que esperar hasta los 65 años de edad para poder juntar el periodo cotizado que tienes en la modalidad de trabajador independiente. A lo mejor seguir trabajando, ¿no? Y te la puedes seguir trabajando, pero hay que esperarse hasta los 65 años de edad. De los 60 a los 65 años no hay de otra, si es que no quieres perder ese periodo cotizado. Ahora bien, si no te importa y no mermara eso a tu pensión, pero en la mayoría de los casos poquitas semanas dices, yo me quiero ir a los 60 si fueron años. 5 meses, pero si estamos hablando de 10 años, 15 años, pues evidentemente no vale la pena tirarlos y perderlos por algo que, lo vas a recuperar, ¿no? No tiene mayor implicación, pero vamos a ver qué nos comenta el auditorio con respecto a este tema, mi estimada Cintia. Sí, pues hay muchas preguntas, Yamile. Tenemos a Marco Vicente que nos comenta: hola a todos, los trabajadores independientes, ¿a qué edad se pueden pensionar? Saludos. Bueno, justamente a los 65 años de edad. La recomendación que hacemos es que no pierdan esas cotizaciones porque van a sumar al monto de pensión que te corresponde, solamente que sea un periodo muy pequeñito y ni aún así, pero bueno, hablando de costo-beneficio, tiempo contra edad, si cotizaste unos meses, vale la pena, pero si cotizaste años dentro de esta modalidad, la recomendación es que no pierdas estos periodos cotizados y te esperes a tener 65 años de edad para que se te sumen con régimen obligatorio y con continuación voluntaria. Cintia, vamos con la siguiente pregunta. Así es, Yamile, tenemos a Florencia Ríos que nos comenta: doctora Yamile, yo cumplo con todos los requisitos para pensionarme, pero me dicen que no puedo hasta tener 65 años. ¿Por qué me la están negando? Bueno, es justamente por lo que estamos comentando, ¿no, Cintia? Que en efecto, las cotizaciones que se tienen por parte del régimen obligatorio, el régimen obligatorio sí maneja las 5 ramas de aseguramiento, no así continuación voluntaria y la modalidad 44. La continuación voluntaria te maneja cesantía en edad avanzada y vejez, por lo tanto es compatible con régimen obligatorio. Pero lo que es la modalidad de trabajador independiente del ámbito urbano no maneja esa rama de aseguramiento y solamente maneja vejez. Por lo tanto, en las que sí coinciden tanto la modalidad 10, la 40 y la 44 es en la pensión de vejez. Por lo tanto, te tendrás que esperar hasta los 65 años para que se te puedan sumar todos estos periodos y así puedas obtener una pensión pues muy atractiva, Cintia, y armoniosa. Muy bien, maravilloso. Tenemos también aquí a Ricardo Santos que nos comenta: hola, Ecosociales, ¿por qué motivos me pueden negar la pensión? Bueno, fíjate que puede ser por no cumplir, obviamente, con los requisitos establecidos por ley, por no tener la edad, no tener las semanas, no, pues quizás que la baja por parte del régimen obligatorio haya sido voluntaria. Entonces, estas pueden ser las causales por las cuales te pueden llegar a negar la pensión. Pero si cumples con los requisitos establecidos por ley, si tienes las semanas cotizadas, no hay manera en que te la tengan que negar, Cintia. Ok, ahí está la respuesta. Tenemos otra pregunta. Abigail Peña nos dice: doctora Yamile, soy trabajadora independiente. Mis últimos años los he trabajado en una empresa establecida. ¿Cómo puedo iniciar mi trámite de pensión y por qué motivos me la podrían negar? Bueno, dice que es trabajador independiente, ¿no? Pero está cotizando, ojo, una cosa es que seas trabajador independiente y que te hayas dado de alta ante el Seguro Social, porque si eres trabajador independiente y nunca te diste de alta bajo la modalidad 44 del IMSS, que es la modalidad de trabajador independiente del ámbito urbano, no te vas a pensionar.
por el IMSS, ¿no? Existe la pensión por parte del gobierno que te otorga, pero hablando de trabajador independiente que contrate ante el Seguro Social. Claro, que pagan la anualidad. Claro, ¿no? Que paguen su anualidad, te puedes pensionar a partir de los 65 años de edad sin mayor problema. Obviamente cumpliendo el requisito de ley, tanto para la antigua ley que son 500 semanas como base, que es el piso, y en la nueva ley son 750 semanas para este año 2021, que estamos hablando de 15 años cotizados aproximadamente, Cintia. Entonces, en la antigua ley son 10 años, en la nueva ley son 15 años, que es la base. A partir de ahí en adelante, mientras más años tengas, pues mucho mejor va a ser tu pensión, siempre y cuando tengas un buen número de semanas cotizadas y también un salario topado, un salario alto registrado diario ante el Seguro Social. Vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales y estamos en la sección de jurídico con nuestro estimado José Antonio Holguín, abogado de cabecera de Ecosociales, y el día de hoy nos va a platicar acerca del ICR en las propinas y en otros como tal cuestionamientos. Mi estimado José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Sí, precisamente es un tema de vital importancia, pero no solamente para el ISR, sino para también las cuotas de seguridad social, la integración, pero también tiene mucha relación con lo que vimos en programas pasados, en los cuales resulta que, ¿se acuerdan que vimos el hecho generador y el hecho imponible? Solamente lo vimos de que el hecho imponible era lo que discutíamos los diputados, ¿no? Para poder generar la hipótesis jurídica y generar en un momento dado una actividad que pudiera tener un impuesto. Y después llegamos a que el hecho generador es cuando realizamos la actividad que se encuentra contenida en la ley. Bueno, pero eso no es todo. Se sigue ahora con la tendencia a los derechos humanos, pues trae consigo que, como lo hemos hablado, pues muchas leyes falta actualizarlas.
y ponerlas a punto para la aplicación estricta del respeto a los derechos humanos y el principio pro persona. Y en esta ocasión, el día 9 de julio, sale publicada esta tesis en la cual, como ya sabemos, ya lo replicamos en muchas ocasiones, estamos en 11ª época. Segundo, esta tesis ya es aplicable a partir de ya, del día de ese mismo día o del pasado lunes, día del abogado, 12 de julio, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento ya es aplicable. Entonces, ¿cómo va a aplicar si todavía la ley del impuesto sobre la renta, pues no la han modificado, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta tesis? Bueno, ¿se acuerdan del hecho generador? Pues ahora dice aquí, oye, pero se nos pasó un detalle. Resulta ser que la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 346 y 347 que las propinas deben de integrarse en su totalidad a los trabajadores. Y entonces, ¿de dónde nace la retención? ¿Por qué le retienes impuestos si en una interpretación armónica, la Ley Federal del Trabajo, cuando diga que se debe de entregar en su totalidad, no incluye, el impuesto sobre la renta, sino en su totalidad? Segundo, ¿quién da las propinas? Es algo bien interesante porque esta tesis, que es la 2023-359, dice, oye, a ver, el patrón tiene la obligación de retener sobre circunstancias y sobre circunstancias de las cuales tenga el control efectivo de la retribución que le va a dar al trabajador. ¿Y de qué tiene control los operadores de restaurantes y bares? Del salario que le dan y de las prestaciones que incluye el salario. Claro. Mas no tiene control de las propinas. Es decir, el día de hoy no saben cuánto va a tener de propinas cada mesero y además cuáles son las reglas que de común acuerdo puedan llegar para esa distribución de las propinas en la actividad comercial. Entonces, si no tiene control, ¿por qué lo hacemos obligado solidario de las retribuciones cuando en muchas ocasiones, si bien es cierto que gran parte ya con esta nueva era tecnológica de las propinas se da vía tarjeta electrónica, o sea, tarjeta de crédito, débito, etcétera, una parte se da en efectivo, y que lo único que debería de estar privando, pues sería la comisión que trae como resultado esa situación, ¿no? Porque es lógico, esa no la puede acceder el patrón, pero en estricto sentido no tiene control. Y si no tiene control, es uno de los requisitos esenciales para el hecho generador. Circunstancia diferente cuando vienen las retenciones de impuestos de IVA, de ISR, cuando yo le pago a un prestador de servicios, ¿estamos de acuerdo? Un recibo de honorarios, pues yo ya sé que yo soy el que le pago y yo en nombre del fisco retengo el IVA y el ISR. Pero en este caso, y acá en el honorario, pues yo sé que efectivamente el servicio que le tengo que pagar, cuánto cuesta, qué es lo que le estoy pagando, y las retenciones me obliga la ley. Es decir, tengo un control absoluto de los elementos constitutivos del objeto, sujeto, base, tasa y tarifa. Pero en lo correspondiente a las propinas, no sé los montos, no sé las cantidades y por lo tanto lo que dice esta tesis es que no debe, por esos elementos, no porque no le deba de retener, sino porque él no tiene control efectivo sobre esa cantidad y él no la proporciona directamente, entonces no tiene que ser objeto de impuestos sobre la renta, tomando en cuenta el 347 de la Ley Federal del Trabajo, y entonces, por lo tanto, esos métodos de distribución, lo único que debe de verificar el patrón es que esa cantidad en tarjetas y en efectivo se les reintegre. Es decir, a los patrón meseros, no tendría por qué estar pagando impuestos sobre ese concepto. Reteniendo el impuesto sobre la renta. Ah, ya. O sea, el que va a retener el impuesto va a ser el patrón. No. ¿No? ¿Quién lo va a retener? Nadie. Nadie, porque no es... ¿Cómo porque se va a pagar el patrón ese impuesto de las propinas? No va a pagar impuestos. Esto es lo que dice esta tesis, porque no reúne los requisitos esenciales y porque resulta ser que en estricto sentido, si el patrón no tiene control sobre las propinas y el que lo está dando es un tercero, que somos los comensales, pues entonces, en estricto sentido, es una partida que pasa íntegra a poder de los trabajadores. Y entonces, oigan, ¿y entonces esto qué se convierte en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Sí? ¿Será un no objeto de la ley o será una excepción expresa?
en este momento, con esta tesis, es un objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando en su momento, si llega a haber alguna modificación en la ley del impuesto sobre la renta, en el cual ya incluya que las propinas no causarán impuestos, no importa cuál sea este monto, etcétera, y mientras cubra ciertas reglas, etcétera, hasta ese momento tendrá las reglas del procedimiento para la excepción, y entonces le aplicará el artículo 5 del Código en su primer párrafo. Pero en tanto, con esta disposición en la cual no se cuenta el patrón con los elementos para poderle hacer la retención, porque él no tiene el control efectivo como lo menciona esta tesis, entonces automáticamente lo único que tiene que hacer es sumarlas y ver la manera en que las van a distribuir. Y repartirlas. Claro. Sin retención alguna, porque la Ley Federal del Trabajo lo menciona. Y, oiga, ¿y qué pasa? Y entonces esto no choca en la interpretación, sí, con otro artículo. Ese artículo de la Ley Federal del Trabajo establece que las propinas serán parte del salario. Sí, pero también hay reglas específicas en las cuales dice que cuando él tenga el control, intervenga, etcétera, y que deberá de cuidar su reintegro a los trabajadores y que deberá de cuidar que en un momento dado su salario sea remunerador. Entonces aquí llegamos al inicio. ¿Se acuerdan que una vez tratamos de que el trabajador no podía negociar su salario, pero no podía negociar las prestaciones? Porque las prestaciones siguen al salario. Claro. ¿Sí me explico? O sea, claro. porque no puede haber un aguinaldo si no contrataste tú primero un salario. Claro. Entonces, los accesorios siguen al principal. Claro. Que pudiéramos estarlo diciendo de otra manera. Entonces, automáticamente lo único que dice es vigila que sea eso, y entonces aplica hasta la entrada en vigor de esta tesis, el 8 de julio, pues en muchos lugares la práctica era que les retenían el impuesto sobre la renta. Con la entrada en vigor de esto, primero hay que ver que ya no les deben de retener el impuesto. En esa distribución nada más debe de quedar evidencia de qué manera la distribuyeron, pero lo que más es importante en materia de seguridad social. Entonces, si no tiene control efectivo sobre las propinas, y aunque la ley marque que es parte del salario, pero con sus condiciones, entonces la propina no forma parte del salario diario integrado. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero para nada. Y lo único que tiene el patrón la obligación de hacer es verificar que el salario sea remunerador, de acuerdo con la Constitución. Y entonces estamos generando un objeto de la ley muy interesante que no lo habíamos visto a través de la Constitución. ¿Por qué? Porque dice, otra vez atacando al principio pro persona. Si tú no sabes cuánto vas a recibir, si no es algo que hubiéramos planeado, si no puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo ahorita en pandemia o cuando estuvo cerrado los restaurantes, etcétera, pues entonces, y ahorita con las medidas, con la tercera oleada, el 50% y que la capacidad, entonces la idea es tratar de ver de qué manera se maneja de mejor forma, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, mi estimado José Antonio. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Está usted en GTV, una televisión útil para emprendedores y hombres y mujeres de negocio. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas.
información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales, en la sección de jurídico con nuestro estimado José Antonio Holguín, abogado de cabecera de Ecosociales, y estamos hablando de que ahora de manera formal no tienen que pagar impuestos las propinas. Sobre las propinas, efectivamente, y esto es por un requisito adicional que trae el hecho imponible y el hecho generador, en el cual si no se incluyen todos los elementos para su determinación y uno de ellos es el control efectivo, pues entonces al no tener el control efectivo, es decir, el patrón no estima el día de hoy vamos a tener 500 pesos de propinas, es imposible determinarlo. No puedes determinarlo, o sea, entonces, puede ser más, puede ser menos. Entonces, él nada más es un intermediario en lo que llega con los trabajadores de las propinas, dependiendo de la forma en que se distribuyan. Otro punto, 350, es fracción segunda, es obligación verificar que las propinas se distribuyan entre los trabajadores. Punto. O sea, entonces es una obligación del trabajador y es sancionable, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando con esto y qué es lo que hemos aprendido en estricto sentido? Que el hecho generador y el hecho imponible tienen muchos elementos para constituir la obligación fiscal. ¿De acuerdo? Vimos uno de ellos, que era el hecho imponible, la hipótesis jurídica, el hecho generador, el momento en que generamos la actividad. En este caso de las propinas, ¿cuál es el hecho generador? El momento en que un comensal paga su porcentaje, en ese momento se va acumulando la base antes grabable, porque antes sí la estaban grabando para tratar de cumplir con la ley, y cuando se generaba el hecho generador, cuando venía la distribución, semanalmente, diariamente, mensualmente, quincenalmente, al término de la jornada, y en ese momento era el hecho generador para poder detonar la retención del impuesto de la renta. Con esta tesis lo que nos marca es decir, señores, discúlpenme, como tú no tienes el control efectivo y tú lo único que haces es un corte, ese dinero ni siquiera es tuyo, o sea, es una consecuencia del servicio, pero tú no hay un objeto social que diga la prestación del servicio de restaurante conjuntamente con las propinas. No, o sea, eso no existe. Obligar a que ya se tenga una cuota fija, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, definitivamente. ¿Qué va a pasar entonces con el comensal? Porque, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y pago normalmente con la tarjeta y pues que le carguen la propina, no sé, 15, 20%, lo que tú gustas agregar, y antes pues sí me lo facturaban, ¿no? Me lo facturaban con todo. Ahora, ¿qué va a pasar? Buen punto, buena pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Ya me van a facturar, ya van a quitar ese 15%. Excelente pregunta, mira, porque como dijo mi querido Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, falta mucho por modificar en aras de la protección del derecho humano. Pero si nos salimos de la verdadera intención del legislador, el legislador quiere que sean deducibles, ¿es parte integrante del costo una propina? Sí. ¿De acuerdo? O sea, nosotros como comensales, cuando vamos, sabemos que podemos dar 0, 5, 10, 15 o 20. ¿De acuerdo? Entonces, sí me deben despedir un comprobante. Esto también hace falta una disposición de miscelánea fiscal que nos diga, tú tienes la obligación de facturarlo, pero no lo acumulas porque no es un objeto de ley como lo dice aquí, y si lo distribuyes. Ahí no podrían regresar, es que esa es mi duda, porque al final del día... ¿Impuestos o cómo? No. A ver, tú lo puedes hacer deducible de tus impuestos, porque es parte de un servicio. El accesorio sigue al principal, ¿de acuerdo? Pero él solamente lo transmite porque no tiene el control efectivo, porque de entrada, ¿de quién es? A ver, esto es una pregunta bien interesante. En el objeto social dice prestación de servicio de restaurante, ¿no? Alimentos, etcétera. ¿De quién es el recurso que viene por los alimentos?
del restaurante, ¿de quién es el recurso que dice propinas? Del comensal. De los trabajadores. Ah, bueno, o sea, lo da el comensal. Lo da el comensal, es decir, él da dos conceptos: el servicio de restaurantes, bares, etcétera, y la propina. El servicio va para el ingreso del restaurante y las propinas son distribución para los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, y él no tiene el control. Lo que está diciendo aquí es que él no lo tenía, no lo tiene y no lo tendrá sobre esas cantidades. ¿Qué quiere decir? Tampoco puede quedarse con parte de él, y sí tiene que cuidar su distribución sin retener impuestos a los trabajadores, cuidando el salario remunerador. Porque si alguien trabaja nada más por propinas, no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos al otro extremo en el cual estamos cometiendo una infracción y un delito en estricto sentido, porque no estamos pagando un salario. Si a alguien le decimos, no, tú nada más ven y trabaja por propinas, ya quedamos que las propinas no es el salario, vamos. Claro, sí, no son parte del salario, como dice la Ley Federal del Trabajo, pero no son salarios. Sí, no son del salario. ¿De acuerdo? Entonces, y esto repercute al Seguro Social, y para llevar los controles, y momentáneamente serán un objeto de la ley. Momentáneamente, en tanto, contestando tu pregunta, se realizan las modificaciones a las leyes relativas del Seguro Social, Infonavit, el impuesto sobre la renta en su capítulo especial de excepciones. ¿Me explico? O sea, pero es algo que da como resultado, eso no lo habíamos visto antes. Era simplemente vislumbrar a rajatabla y una interpretación letrista. Lo que se acuerdan que yo les dije una vez, ¿qué es grabado? ¿Tú sí te acuerdas de esa respuesta? 4 actividades. No, sí. todo lo que no es exento. Ok. Sí, me explico. O sea, entonces, si la propina no estaba exenta, entonces ¿qué era? Grabada. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? No es que yo no me estoy pronunciando por la excepción de esta tesis. Es muy interesante lo que dice. Lo único que estoy diciendo es que, como no tiene el control efectivo de las propinas, la negociación mercantil, él no nace la obligación de retener. Y como no nace la obligación de retener, entonces no le tienes que retener impuestos sobre las propinas, porque tú no tienes control efectivo sobre esa cantidad de propinas. Es muy interesante, porque entonces todavía no se pronuncia sobre la excepción o sobre el no objeto. Y como lo dice la Corte, ahora sí como un anuncio, pues entonces ahorita momentáneamente sigue siendo un objeto de la ley, y ojalá próximamente en el siguiente periodo de sesiones, ¿no?, se genere una excepción. Una muy buena noticia que quizás ya muchos la venían aplicando. ¿No? Al final del día, pero ahora ya es formal, ya es legal el hecho de que no se tenga que pagar impuestos sobre la propina. No tienes que estar generando simulaciones de registros para que no obtuvo propina y no, o sea, creo que da certidumbre jurídica, ¿no? Híjole, pues temazazo, mi estimado José Antonio. Vamos a ver el siguiente tema que nos tienes para la siguiente semana. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Ecosociales. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas,
Información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Muchas gracias por continuar aquí en Ecosociales y por seguir nuestra transmisión a través del canal 76 de Easy y 168 de Total Play. Y es así como ustedes nos hacen llegar todos sus casos a través de nuestro WhatsApp y de nuestras redes sociales. Y sus casos de ecos, el día de hoy se acercó el señor Delfino Arriaga, que nos comenta y nos comparte que él está próximo a pensionarse y por tal motivo acudió a la unidad médica familiar que le corresponde. Tiene aproximadamente 1,400 semanas cotizadas, ya con 60 años de edad. El señor Arriaga se le comenta que tiene que esperarse hasta los 65 años de edad para poder realizar su trámite de pensión. Él se dedicó el mayor tiempo de su vida a trabajar independientemente. Sin embargo, él ya cumple con todos los requisitos para hacer el trámite y desconoce cuál sea el motivo por el cual le están negando su pensión. Pide ayuda al programa de Ecosociales para saber qué debe de hacer o con quién debe dirigirse. Le parece un abuso y un atropello por parte de las autoridades del instituto lo que se le está haciendo. Pues también nos comenta que está actualmente cotizando con un patrón. Por favor, ayúdenme, doctora Yamile Moncada. Bueno, hay que, de entrada con el señor Arriaga, Cintia, hay que determinar y detectar. Él comenta que trabajó como trabajador independiente. Quiere decir que, en consiguiente, él estuvo cotizando de manera directa ante el instituto, haciendo sus aportaciones anuales. Evidentemente no es que le estén negando ni es que le estén violando nada. Realmente no le están violando ni le están quitando nada, porque todos los periodos que él estuvo cotizando, él ya tiene 60 años de edad. Sin embargo, los años que cotizó de manera independiente no los puede canjear ahorita porque la modalidad de trabajador independiente no maneja la rama de aseguramiento de cesantía, solo maneja la de vejez. Por lo tanto, para poder intercambiar estos periodos que por lo que refiere fue el mayor número, ojo, fue el mayor número de semanas cotizadas, evidentemente no le van a permitir ahorita a los 60 años de edad poderse pensionar y no le va a convenir porque si tiene 1,400 semanas y la mayoría corresponden a la modalidad 44, trabajador independiente del ámbito urbano, modalidad C, no las va a poder canjear ahorita, se va a tener que esperar hasta los 65. Ahora, si con 500 semanas que él tuviera en régimen obligatorio, que por lo que nos comenta está trabajando hoy por hoy todavía con un patrón, si él, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Si él logra juntar por lo menos el piso mínimo, que son 500 semanas cotizadas dentro del régimen obligatorio, logra juntar esta base de 10 años, podría pensionarse, solo que sobre aviso no hay engaño. Se iría con una pensión mínima garantizada porque apenas lograría el requisito mínimo de semanas cotizadas. Sí, ya no juntaría la otra parte. Y la otra parte la regalaría. Sí, la, ¿no?, de la modalidad. Porque no hay de que, 44. Ay, me pensiono ahorita y a los 65 vengo a tocar la puerta de nuevo para que me la den. No es así. Te pensionas con todos tus años cotizados a los 60 o a los 65 años, dependiendo de la rama de aseguramiento en la que estuviste. Si para bien o para mal empleaste la modalidad de trabajador independiente del ámbito urbano, te vas hasta los 65 los 65. Si quieres conservar esas cotizaciones que tuviste. Ándale, Cintia, ya le diste al grano. Entonces, si quieres conservar esas cotizaciones, se tendrá que esperar hasta los 65 años de edad. Y
si quieres dejarlas, que obviamente hay que tomar en cuenta que mientras más número de semanas cotizadas tenemos, más alta es la pensión que podemos llegar a obtener. Entonces, si yo tengo 1,400 semanas, estamos hablando, Cintia, de aproximadamente casi 30 años. Estamos hablando de 29 y cachito años cotizados como para tirarlos a la basura y perder 10 o perder 15 por no esperarme 5 años más. Ahora, la premura de muchos es, híjole, ¿y si no llego? Y si tengo ahorita 60 años y en el camino me quedo, llego a fallecer, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente esto es una ruleta en la que la modalidad de aseguramiento que empleaste no hay manera más que canjearla hasta los 65 años de edad. Evidentemente, pues tienes un número de semanas cotizadas interesante, 1,400 semanas, casi estamos hablando de 30 años. ¿Y esa modalidad sí maneja pensión por viudez o sí, algo sí así? Maneja, pero después de los 65 años de edad. Antes no. Antes así que más te vale que te maneja invalidez y por invalidez puedes tener pensión de viudez, 65 años, ¿no? Pero hasta los 65 años, entonces es ahí algo donde muchos, pues su idea es que no voy a llegar, y si sí llegas, no, sobre todo porque yo creo que ya llevas una vida trabajando ya a los 60 años, a lo mejor quieres dedicarte a otras cosas y ya 5 años resulta un poquito más ves 5 alargado, años y es ¿no? un Ya universo. Lo ves muy inalcanzable, lejano, ¿no? Muy lejano, sí lo ves. Por eso es importante que conozcan, todas las especificaciones antes de que se hagan a cambio a otra modalidad, ¿no? Fíjate que sí, Cintia, seguramente otro de los casos que nos mandaron y que no lo mencionamos, pero era el segundo, nos decidimos por este caso. Fíjate que en un segundo caso, la persona se pensionó. Posteriormente quiso inconformarse porque consideró que no le estaban tomando todas las semanas cotizadas en cuenta, y en efecto, no le estaban tomando todas las semanas cotizadas en cuenta porque eran justamente de la modalidad 44. En la respuesta que le dan, le dicen, en efecto, sí te están faltando 500 semanas cotizadas, pero no se te pudieron contabilizar porque tú decidiste pensionarte a los 63 años de edad. En ese caso le faltaban 2 para poderla canjear. Entonces le dijeron, ¿cuántas semanas perdió? Estas 500 semanas, 10 años cotizados. Entonces, híjole. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Porque ya es irreversible. Ya es irreversible, las perdiste, las lamentablemente regalas. Por falta de información, porque no estamos enterados de Amelia. No se tiene la información, y obviamente nos mandó también caso sobre esta situación, y sí es para ponerte a llorar porque le faltaban 2 años para cumplir los 65 años de edad, nadie le dijo. Perdió 10 años de 10 años de cotización por 2 años. ¿No? Entonces, costo-beneficio, son 5 años, es la recomendación que les damos aquí en Ecosociales. Si te están faltando 5 años, pero estamos hablando de que en modalidad de trabajador independiente tienes 15, pues creo que sí vale la pena recuperar esos 15 años y esperarte los 5 años que te faltan. Ahora bien, si tienes beneficiarios, en este caso hijos menores de 25 años que se encuentran estudiando en el Sistema Educativo Nacional, y tienes esposa y o esposo, bueno, concubino o concubinario, bueno, no se va a perder como tal la pensión, porque si llegaras a fallecer, pues le queda la pensión de viudez y la pensión de orfandad a los hijos. Entonces, creo que vale la pena no perder estas cotizaciones, Cintia, como en el caso que te expongo, lamentablemente por falta de información. Por 2 años le faltaban para cumplir los 65 años de edad y perdió 500 semanas cotizadas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué y coraje! dijo, no, voy a demandar. Le explicamos que no había manera de demandar, no hay forma, porque no te asiste. El seguro de trabajador independiente no maneja la rama de aseguramiento de cesantía. Sí, se apresuró a sacar su pensión a los 63 años porque ya estaba cansado y ya no quería. Claro. Pero desconocía la otra parte, la otra cara de la moneda, que es esta información, todos los requisitos. Por eso siempre hay que estar súper bien informados antes de hacer pues cualquier decisión, ¿no? Porque una vez que ya tienes el trámite de la pensión, ya lo tienes firmado, ya estás cobrando, ya no hay manera de revertir, ¿no? Hemos comentado aquí en Ecosociales que hay un desistimiento, pero es en el momento. En el momento que obtienes la pensión te puedes desistir. No así cuando ya estás inclusive hasta cobrando, ¿no? Ahí sí ya no hay manera de poder revertir nada, no hay forma de que, híjole, lo que estoy cobrando lo quiero recuperar, lo que me correspondía, ya no hay manera, ya se perdió ahí. En ese caso, lamentablemente, le comentamos que no hay manera ni siquiera de que demande, y si hay algún abogado o contador que le diga, no, yo sí te lo saco, le están mintiendo. No hay manera porque esas 500 semanas que cotizó no corresponden. Bueno, pero que sirva de experiencia para toda la audiencia que no
pues sigue pues toda la información que compartes aquí en Ecosociales y que tú siempre nos explicas de forma muy puntual, Yamile, que eso nos sirva a todos. A mí me ha ayudado mucho también a conocerlo, para que no cometamos los mismos errores que han cometido pues otros ciudadanos. Esa es la intención, ¿no? Y la misión que tiene Ecosociales, exponer los casos reales para que sepan qué y cómo opera la seguridad social. Lamentablemente, Cintia, ya se nos terminó el tiempo hablando de estos temas de seguridad social que empoderan su bolsillo. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Yamile Moncada. Y yo soy Cintia Cancino. Muchas gracias. Hasta la próxima.